El viento rugía con una fuerza que parecía arrancar el alma de la montaña. Era una corriente viva, helada y antigua, que descendía desde las cumbres del Everest, como si la propia tierra exhalara su poder. Entre la niebla, una figura avanzaba con pasos lentos y pesados. Daniel Herrera, alpinista mexicano, respiraba con dificultad. Cada bocanada de aire era una batalla. Bajo la máscara de oxígeno, su mirada se perdía entre la vastedad blanca, buscando algo más que la cima. El cielo era una herida gris. Las ráfagas golpeaban la carpa base, haciendo crujir las cuerdas como si fueran huesos tensos. Daniel se agachó junto a su mochila, sus dedos entumecidos mientras el guía nepalí, Tenzing Dorje, revisaba el equipo con precisión silenciosa. A unos metros el joven Ravi, apenas un adolescente, acomodaba los cilindros de oxígeno. Su rostro mostraba miedo, pero también una determinación que Daniel reconoció al instante. «¿Estás bien, hermano?», preguntó Tenzing con su voz grave y serena, marcada por años de altura. «Sí», respondió Daniel, aunque el temblor de su voz lo traicionaba. «Solo necesito unos minutos». El guía lo observó en silencio, sabiendo que lo que pesaba sobre él no era el frío, sino la memoria. Daniel había llegado desde México con una meta clara: alcanzar la cima que su hermano Santiago nunca logró. 2 años atrás, una avalancha en los Andes le arrebató la vida a aquel compañero inseparable de expediciones. Desde entonces, la montaña se había vuelto su cruz y su redención. Quería demostrar que la fe no muere en la nieve, sino que se prueba en ella. Frente al rugido del viento, Daniel recordó las palabras de su madre antes de partir. «Si subes tan alto, no lo hagas para vencer, sino para encontrar paz». Pero la paz parecía un lujo imposible en aquel paisaje donde hasta el silencio dolía. Mientras ajustaba sus crampones, miró hacia el horizonte. Más allá del campamento, los glaciares del Khumbu se extendían como un mar congelado, un laberinto azul donde cada paso podía ser el último. A lo lejos, Mariana, la periodista española del grupo, documentaba la escena con su cámara, sin saber que esa historia la cambiaría para siempre. «Daniel», dijo Tenzing interrumpiendo sus pensamientos, «la montaña no se conquista. Solo se pide permiso para subir». Él asintió con respeto. Había escuchado esa filosofía Sherpa muchas veces, pero ahora sonaba diferente, casi sagrada. Antes de continuar, una voz interior lo empujó a un instante de sinceridad. «Si estás viendo esto», pensó, «suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias reales que tocan el alma, que nos recuerdan que aún hay luz en los momentos más oscuros». El viento aulló como respuesta, envolviéndolo todo. Daniel cerró los ojos por un momento. Sintió el olor del hielo, ese aroma metálico que solo se percibe en los límites del mundo. Escuchó las banderas de oración flameando sobre las piedras, cada una llevando un mensaje al cielo: compasión, valentía, verdad. De pronto, una ráfaga más fuerte casi lo derriba. Tenzing lo sostuvo del hombro. «La montaña te está probando», dijo el guía. «Si tienes miedo, está bien. Todos lo tenemos». Daniel lo miró con gratitud. «No temo caer», susurró. «Temo no entender por qué sigo subiendo». Tenzing sonrió, mostrando arrugas profundas que hablaban de vidas enteras entre la nieve. «Cuando llegues a entenderlo, habrás alcanzado más que una cima». El sol apenas asomó entre las nubes, tiñendo los picos de un dorado tenue. Era el primer respiro del día, pero el aire seguía cortante. El equipo se preparó para partir al amanecer. Ravi repartió los cilindros. Mariana ajustó su cámara y Tenzing caminó al frente, dejando una huella segura sobre el hielo quebradizo. Daniel se detuvo un instante, observando el paisaje infinito. El viento del Himalaya soplaba con un rugido que parecía llamar su nombre, y en ese sonido algo dentro de él respondió. Porque sabía que ese viaje no sería solo hacia la cima, sino hacia la verdad que había enterrado bajo su propio dolor. Mientras el grupo se alejaba, la montaña parecía observarlos en silencio, como una diosa que decide a quién dejar pasar. Y Daniel,
con el corazón agitado, dio su primer paso hacia el abismo de sí mismo. La madrugada cayó como un manto de plata sobre el campamento. El silencio del Himalaya no era ausencia de sonido, sino una presencia viva, profunda, casi sagrada. Solo se escuchaba el crujir del hielo bajo las botas y el murmullo lejano de un viento que parecía arrastrar plegarias antiguas. Daniel despertó sobresaltado, con el cuerpo entumecido y la mente en un torbellino de pensamientos. La noche anterior había soñado con su hermano, con esa última vez en que se despidieron sin imaginar que sería definitiva. Tenzin ya estaba despierto, preparando té de mantequilla. El aroma salado y espeso llenaba el aire frío. «Buen día, Daniel», dijo el guía sin levantar la vista. «Hoy avanzaremos al campo base 1. El cuerpo tiene que aprender a respirar de nuevo». Daniel asintió frotándose las manos. «Mi cuerpo no es el problema», murmuró. «Es mi cabeza la que no deja de girar». Tenzin lo observó en silencio, sin pedir más explicación. Había guiado a demasiados hombres como para no reconocer el peso invisible de la culpa. Ravi, el joven portador, apareció con un fajo de cuerdas al hombro. «El camino está limpio, señor Daniel. Pero las grietas están más abiertas este año. Dicen que la montaña está inquieta». «¿Inquieta?», preguntó Mariana, que acababa de salir de su tienda con la cámara colgando del cuello. Ravi bajó la voz, casi reverente. «Los monjes dicen que el hielo habla. Si se rompe es porque alguien ha olvidado pedir permiso». Daniel miró al horizonte, donde el amanecer teñía los glaciares de un rojo tenue. «¿Y si es cierto?», pensó. «¿Y si el silencio de la montaña es una advertencia?». El ascenso fue lento y agotador. Cada paso se hundía en la nieve hasta la rodilla, y el aire, más delgado, raspaba los pulmones como si quemara. Tenzin marcaba el ritmo, con una serenidad que parecía imposible a esa altitud. Ravi cargaba casi el doble de su peso, y aún así no se quejaba. Mariana registraba cada gesto con la mirada curiosa de quien busca entender la naturaleza del coraje. Después de 4 horas, el grupo se detuvo junto a una pared de hielo azul brillante. Daniel apoyó la frente en el metal helado y cerró los ojos. Sentía un zumbido en la cabeza, un tambor que le recordaba lo frágil que era su propósito. «Toma agua», ordenó Tenzin, ofreciéndole una botella. El mal de altura no perdona a nadie. Daniel bebió un sorbo y se obligó a respirar con calma. Mi hermano habría seguido sin detenerse. «Y por eso está muerto», respondió el guía sin dureza, pero con una verdad que pesaba como una piedra. Mariana, que los escuchaba, apartó la vista. Sabía que aquel hombre no escalaba solo montañas. Intentaba escalar el dolor que lo había dejado atrapado en la mitad de su vida. Horas después, llegaron a un pequeño altar de piedras cubiertas por banderas de oración. Ravi se inclinó y colocó un pedazo de pan seco entre las rocas. «Para los espíritus de los que no regresaron», susurró. Daniel, sin entender del todo el ritual, se arrodilló junto a él. Dejó una pequeña piedra que llevaba en su bolsillo desde México, una que su hermano había recogido en su primera expedición. La colocó sobre el altar con manos temblorosas. «Para Santiago», dijo con voz baja. «Que el viento le lleve mi promesa». Tenzin lo observó desde atrás, con respeto. «Ahora la montaña te ha escuchado», dijo. «Pero recuerda, no basta hablar con ella. Hay que saber escucharla también». El grupo continuó avanzando. El clima empezó a cambiar. Nubes grises se arremolinaban sobre los picos, presagio de nieve. Mariana caminaba detrás de Daniel, grabando en su mente cada palabra que no se atrevía a decirle. «¿Por qué arriesgas tanto?», preguntó finalmente. Él tardó en responder. «Porque necesito creer que no todo termina con una caída». El silencio volvió, más pesado, más profundo. El eco del Himalaya lo envolvía todo, recordándoles que allí, a miles de metros del mundo, la fe no era un discurso, era la única forma de seguir respirando. El amanecer se alzó entre nubes de fuego sobre el macizo del Lhotse. El aire era tan delgado que cada respiración se sentía como un préstamo del universo. Daniel abrió los ojos con un temblor en el pecho. La noche anterior
Apenas había dormido. Sus músculos dolían, y el frío se filtraba por cada capa de su ropa, pero una extraña calma lo acompañaba. Tal vez, pensó, la montaña lo estaba aceptando. El grupo había montado el campamento en una planicie estrecha, rodeada por paredes de hielo que brillaban como espejos rotos. Mariana se acercó con una taza humeante entre las manos. «Parece que dormiste poco», dijo, con una sonrisa cansada. «Soñé con mi hermano otra vez», respondió Daniel sin apartar la vista del horizonte, pero esta vez no lo vi cayendo. Solo caminaba delante de mí, sin mirar atrás. «Quizá te está mostrando el camino», susurró ella, «o recordándome que no todos los caminos se suben con los pies». Mariana bajó la mirada, comprendiendo que aquel hombre cargaba una cumbre más alta que el Everest, la de su propia culpa. Tenzing apareció ajustando las cuerdas del arnés. «Hoy practicaremos la subida vertical. El hielo está traicionero. Si escuchan un crujido, no miren atrás, sigan al ritmo de la cuerda». Ravi, temblando, levantó la mano. «¿Y si se rompe?» «Entonces el silencio decidirá», respondió el guía sin dramatismo. «Pero no temas, muchacho. La montaña no castiga sin razón». Daniel miró hacia el pico del Lhotse, tan alto que parecía rasgar el cielo. Por un instante se sintió diminuto, una sombra sobre la eternidad. «No estás aquí para vencerla», recordó la voz de Tenzing. «Estás aquí para entenderla». El grupo comenzó el ascenso. Cada golpe de piolet contra el hielo resonaba como un latido. Daniel avanzaba con paso firme, sintiendo el peso de su mochila y de su historia. A medida que subía, los recuerdos también escalaban. La risa de Santiago, la promesa que nunca cumplió, el miedo de no ser suficiente. A media subida, una ráfaga violenta los golpeó. La cuerda se tensó y una fina lluvia de nieve cayó desde la cornisa. Ravi tropezó y Daniel, sin pensar, lo sostuvo del arnés. «Tranquilo, respira conmigo», le gritó. «1, 2, 3». El joven lo imitó. Su respiración se estabilizó. Cuando recuperó el equilibrio, sus ojos brillaban de gratitud. «Gracias, señor Daniel. Pensé que me iría al vacío». «Nadie cae si alguien más lo sostiene», respondió con voz serena. Arriba, Tenzing los esperaba. Cuando Daniel llegó, el guía lo observó con una mirada de aprobación silenciosa. «Ahora comienzas a escuchar», dijo. «¿Escuchar qué?» «El idioma del hielo. No con los oídos, sino con el alma». Daniel no supo qué responder. Se limitó a mirar el paisaje. Un océano de nubes bajo sus pies y, más allá, las cumbres nevadas extendiéndose hasta perderse en el infinito. Por primera vez, no sintió la montaña como un enemigo, sino como una presencia viva, un espejo inmenso que le devolvía su propio reflejo. Más tarde, mientras preparaban la cena, Mariana lo observó en silencio. «Te ves distinto», dijo rompiendo el aire quieto. Como si el peso que traías hubiera cambiado de lugar. «No ha desaparecido», respondió Daniel revolviendo el arroz. «Solo que hoy, por un momento, no dolió tanto». Ella sonrió con suavidad. «Eso ya es una victoria». La noche descendió con un frío que mordía los huesos. El cielo, despejado, mostraba un firmamento imposible de contar. Daniel se acostó dentro de su saco de dormir, mirando la tela oscura sobre su cabeza. Afuera el viento silbaba como una voz antigua, repitiendo plegarias que nadie había escrito. Pensó en su madre, en México, rezando por él. Pensó en Santiago, en su risa suspendida en el recuerdo, y justo antes de cerrar los ojos sintió una paz nueva, frágil, pero real. No sabía si la montaña le había hablado o si por fin él había aprendido a escucharla. Bajo el cielo del Lhotse, Daniel comprendió que la cima era solo una excusa. El verdadero viaje acababa de comenzar. El amanecer trajo un silencio distinto, más denso, como si el aire mismo temiera romperlo. Daniel se levantó con el cuerpo adolorido y la mente nublada. A cada respiración sentía el filo del frío cortándole el pecho, pero también una determinación tranquila
que lo empujaba hacia adelante. Aquella mañana comenzarían la travesía hacia el campo base 2, atravesando el temido Khumbu Icefall, un laberinto de grietas y bloques de hielo que parecían respirar. Tenzing reunió al grupo alrededor de un pequeño mapa extendido sobre la nieve. «Escuchen bien», dijo con voz firme. «Esta parte es traicionera. Si uno cae, todos caemos. Mantengan la cuerda tensa, sigan mi paso y no confíen ni en el suelo ni en el cielo. Ambos pueden quebrarse». Ravi tragó saliva. Mariana guardó su cámara. El miedo le pesaba más que el equipo. Daniel observó el rostro del guía y sintió respeto, pero también la carga de lo que significaba confiarle la vida a otro ser humano. El grupo avanzó en fila, clavando los crampones con precisión. Cada golpe del piolet contra el hielo producía un sonido seco, un eco que parecía responder desde las profundidades del glaciar. Daniel iba detrás de Tenzing, atento a cada indicación. 1, 2, respira. 1, 2, respira. Repetía para sí, intentando que el ritmo lo mantuviera consciente. El paisaje era irreal, torres de hielo de 20 metros, grietas tan profundas que parecían devorar la luz, estalactitas que colgaban como dientes azules. El frío no solo mordía la piel, sino también los pensamientos. Todo se volvía más lento, más pesado. Después de 2 horas de avance, Tenzing levantó la mano. «Deténganse». El sonido del viento se mezcló con un crujido largo, siniestro. Un bloque de hielo, del tamaño de una casa, comenzó a desprenderse a unos metros. El tiempo pareció detenerse. «¡Abajo!», gritó Tenzing. El estruendo fue ensordecedor. Una luz de fragmentos cayó frente a ellos, levantando una nube blanca. Ravi tropezó y resbaló hacia una grieta. Daniel, sin pensarlo, se lanzó de rodillas y sujetó la cuerda que lo unía al muchacho. «¡Agarra mi brazo!», gritó, sintiendo cómo la tensión le quemaba las manos. Ravi colgaba del vacío, los ojos desorbitados. «No puedo». «Sí puedes. Mírame». Respira y empuja con las piernas. Con un último esfuerzo, el joven logró impulsarse y Daniel lo arrastró hacia la superficie. Ambos quedaron jadeando sobre el hielo, con el corazón al borde del colapso. Tenzing se acercó, colocó una mano sobre el hombro de Daniel y asintió. «La montaña habló», dijo. «Y tú escuchaste». Daniel no respondió. Solo miró la grieta que casi se había tragado al chico y sintió una mezcla de miedo y gratitud. El resto del camino transcurrió en un silencio reverente. Nadie quería tentar al destino. Las sombras del mediodía proyectaban figuras extrañas sobre los bloques de hielo, como si antiguos espíritus los observaran desde dentro. Mariana rompió el silencio con voz baja. «¿Qué se siente estar tan cerca del vacío?». Daniel la miró sin detenerse. «Que la vida es más ligera de lo que creemos, pero también más sagrada». Horas después, alcanzaron una meseta estrecha donde montaron el nuevo campamento. Ravi no dejaba de mirar sus manos temblorosas. «Pensé que me iba a morir, señor Daniel». «Todos lo pensamos alguna vez», dijo él, sirviéndole té. «Lo importante es no hacerlo antes de tiempo». Tenzing se sentó frente al fuego y habló sin levantar la voz. «El Khumbu no perdona el orgullo. La montaña no necesita conquistadores, solo peregrinos». Daniel levantó la vista. Aquellas palabras lo atravesaron con la precisión de una verdad antigua. Comprendió que cada paso que daba no era una lucha contra la montaña, sino contra su propia arrogancia. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las grietas como un canto lejano, Daniel escribió en su libreta: «Hoy entendí que el valor no está en escalar más alto, sino en sostener a quien está a punto de caer». El hielo crujió a lo lejos, como si la montaña respondiera a su confesión. El amanecer se filtró entre los bloques de hielo como un respiro de esperanza. Después del caos del día anterior, el campamento amaneció en silencio. Solo el sonido de las banderas de oración rompiendo el viento recordaba que la vida seguía moviéndose, aunque cada uno de ellos lo hacía con el alma fatigada. Daniel abrió los ojos y vio a Ravi sentado frente al fuego,
las manos extendidas hacia el calor, el rostro marcado por la noche que había pasado en vela. ¿No dormiste?, preguntó con voz ronca. Ravi negó sin apartar la mirada del fuego. Cada vez que cierro los ojos siento que vuelvo a caer. Daniel se sentó a su lado y por primera vez lo vio no como un portador, sino como un muchacho que apenas había empezado a vivir. «El miedo no desaparece», dijo, «solo aprende a caminar contigo». Ravi lo miró con timidez. «Tú no tienes miedo». Daniel sonrió con una tristeza serena. «Eso crees, pero tengo miedo todos los días. La diferencia es que no dejo que me detenga». Tenzing apareció poco después, preparando hojas de té en una pequeña olla. «Hoy no subiremos», anunció. «La montaña aún respira pesada. Necesita silencio antes de permitirnos avanzar». Mariana, que escribía en su cuaderno, levantó la vista. «¿La montaña necesita silencio?». «Sí», respondió Tenzing con la calma de quien repite algo aprendido de generaciones. A veces, cuando los hombres gritan demasiado, ella se enfurece. Daniel observó a su alrededor. El viento arrastraba partículas de nieve que brillaban como polvo de estrellas. Aquella quietud tenía algo sagrado, algo que le recordaba las madrugadas de su infancia, cuando acompañaba a su madre a la iglesia antes del amanecer. Mariana se acercó con su cámara. «¿Te importa si grabo un poco? Quiero mostrar que también hay calma después del miedo». «Hazlo», dijo Daniel, «pero que no parezca un documental sobre héroes. Nadie aquí lo es». Ella asintió, grabando las pequeñas acciones que sostenían la vida en medio del hielo. Ravi riendo tímidamente mientras arreglaba una cuerda, Tenzing entonando una oración baja en nepalí, Daniel limpiando la nieve de su libreta. En cada gesto había una historia invisible, una lección de resistencia silenciosa. Más tarde, mientras bebían el té, Ravi comenzó a hablar con voz temblorosa. «Yo vine porque mi madre está enferma. Necesito el dinero para comprarle medicinas. No tengo elección». Daniel lo escuchó sin interrumpirlo. «¿Y si no vuelves?», preguntó Mariana con suavidad. Ravi bajó la cabeza. «Entonces al menos sabrá que intenté algo grande». Daniel sintió un nudo en la garganta. En aquel instante comprendió que todos, de alguna forma, estaban buscando lo mismo. Una razón para creer que su sufrimiento tenía sentido. El día transcurrió entre reparaciones de equipo y charlas breves. La temperatura bajó sin aviso. El cielo se cubrió de nubes espesas que anunciaban tormenta. Tenzing observó el horizonte con preocupación. El viento ha cambiado. «Nos quedaremos quietos esta noche. Nadie sale del campamento». Cuando cayó la oscuridad, el rugido del viento comenzó a aumentar. Las ráfagas azotaban las tiendas con fuerza, haciendo crujir las estacas. Ravi temblaba envuelto en su manta. «¿Y si la tormenta se lleva todo?», preguntó. «Entonces construiremos de nuevo», respondió Daniel sin levantar la voz. «Así es la vida aquí arriba». La montaña da y quita a su antojo. La tormenta arremetió con furia, pero dentro de la tienda las voces de los tres se mezclaron con el silbido del viento. Hablaron de México, de Katmandú, de las pequeñas cosas que mantenían la fe encendida. Mariana compartió historias de su infancia. Ravi tarareó una canción tradicional nepalí, y Daniel, en silencio, pensó en su hermano y en cómo aquella noche no se sentía solo por primera vez en mucho tiempo. Cuando el viento amainó, solo quedó el sonido constante del hielo moviéndose a lo lejos, como una respiración. Daniel miró hacia el techo de la tienda y susurró: «Tal vez eso es la fe. No esperar que el viento se detenga, sino aprender a escucharlo sin miedo». El rugido del viento comenzó antes del amanecer, como un animal despertando en las alturas. Las ráfagas sacudían las tiendas y hacían vibrar el suelo bajo el hielo. Daniel abrió los ojos sintiendo el frío morderle los labios. Sabía que aquella tormenta no sería pasajera. Era el tipo de furia que hacía retroceder hasta a los más experimentados. Tenzing ya estaba afuera, asegurando las cuerdas y revisando los anclajes. Su voz se mezclaba con el aullido del viento. «Mantengan el equipo dentro, nada debe quedar suelto», gritó.
Mariana sostenía su cuaderno contra el pecho, mientras Ravi intentaba cerrar la entrada de la tienda. La nieve se colaba como polvo helado, pegándose a sus rostros. Daniel se unió al esfuerzo. Las manos le ardían, la respiración se le hacía imposible. Cada ráfaga parecía arrancar un trozo de su fuerza. «¿Cuánto durará?», preguntó a Tenzin levantando la voz. «El tiempo que la montaña decida», respondió el guía sin dejar de moverse. «Nosotros solo resistimos». Durante horas, el grupo trabajó sin descanso, reforzando los amarres, apretando los cierres de las mochilas. La visibilidad era nula, solo distinguían sombras que se movían entre la neblina. El sonido del viento era ensordecedor, un rugido que se metía en los huesos, y recordaba que allí, en el corazón del Himalaya, los hombres eran apenas visitantes. A mediodía, la tormenta alcanzó su punto más alto. La temperatura descendió brutalmente. Daniel sintió que sus dedos comenzaban a entumecerse. Se refugió en la tienda principal, donde Mariana temblaba envuelta en una manta. «Nunca había sentido algo así», susurró ella. «Parece que el aire quiere arrancarnos del suelo». «Así lo sentía mi hermano en los Andes», respondió Daniel, mirando hacia la lona que se inflaba con cada golpe de viento. Dijo que el silencio después de una tormenta era lo más parecido a escuchar a Dios. Mariana lo miró con ternura. «¿Crees que él estaría orgulloso de ti?». Daniel tardó en responder. «No lo sé. Quizás pensaría que estoy loco por seguir subiendo». El ruido exterior se intensificó. De pronto, un estallido retumbó cerca. Una de las tiendas laterales se había soltado. Ravi salió corriendo para asegurarla, y Daniel fue tras él. El viento los golpeó con una fuerza que los hizo tambalear. «Déjala, Ravi, no vale la pena», gritó Daniel. «Ahí están las provisiones». «Sin ellas no sobreviviremos». El joven se arrastró entre la nieve, sujetando las cuerdas con las manos desnudas. Daniel lo alcanzó justo cuando una ráfaga lo empujó hacia atrás. Logró sostenerlo de la chaqueta y con un esfuerzo desesperado, los dos aseguraron el último anclaje. Ambos cayeron al suelo jadeando. El aire les cortaba la piel. Ravi sonrió con los labios morados. «Mi madre dice que los dioses no castigan al que ayuda. Tal vez hoy nos miraron». Daniel le dio una palmada en el hombro. «Entonces, esperemos que sigan mirando». Regresaron al refugio, extenuados. Tenzin los observó y asintió con una mezcla de orgullo y preocupación. «Han hecho bien», dijo. «Pero esto no ha terminado». La noche cayó sin aviso. El viento seguía rugiendo, pero en el interior del campamento había un silencio pesado. Cada uno permanecía inmerso en sus pensamientos. Mariana escribía a la luz débil de una linterna, intentando poner palabras al miedo. Ravi dormía a ratos, murmurando el nombre de su madre. Daniel, recostado, cerró los ojos y recordó el rostro de su hermano. Lo vio riendo bajo una nevada en los Andes, diciéndole que la montaña no mata, solo muestra quién eres cuando no queda nada más. Una lágrima caliente le corrió por la mejilla. «Si estás allá arriba, Santiago, dame un poco de tu fuerza», susurró. Afuera, el viento respondió con un silbido largo, casi humano. La montaña no dormía. Los envolvía, los probaba, los medía. Y Daniel entendió que el verdadero enemigo no era el frío ni el viento, sino el miedo de perder lo que aún no había encontrado. El amanecer llegó sin color, envuelto en una neblina espesa que borraba la línea entre cielo y tierra. Nadie en el campamento habló durante los primeros minutos. El silencio tenía peso, como si la montaña misma exigiera respeto tras la noche más larga de sus vidas. Daniel salió de la tienda con pasos lentos. Cada músculo le recordaba el esfuerzo del día anterior. Respiró hondo, dejando que el aire frío quemara su garganta. La tormenta había pasado, pero la calma no traía alivio, sino una sensación de vacío. Tenzin se encontraba arrodillado frente a una pequeña pila de piedras. Murmuraba oraciones en nepalí, con las manos unidas y los ojos cerrados. Daniel se acercó sin decir palabra. Cuando el guía terminó, lo miró y dijo: «Hoy la montaña está cansada, nosotros también, pero hay que moverse. El hielo no perdona la quietud».
Daniel asintió. «¿Hasta dónde iremos?» «Hasta donde ella lo permita», respondió Tenzin señalando el horizonte que se perdía en la bruma. «La niebla es un velo. Cuando desaparece, muestra lo que debe mostrarse». Ravi salió poco después, con los labios partidos por el frío. Mariana lo siguió envuelta en su abrigo, con los ojos aún rojos por la falta de sueño. «No grabaré hoy», dijo ella guardando su cámara. «Siento que cualquier ruido podría romper este silencio». Daniel la miró con una mezcla de cansancio y gratitud. A veces el silencio cuenta más que cualquier imagen. Comenzaron a caminar entre la niebla, siguiendo las huellas apenas visibles en la nieve. El aire estaba cargado de humedad, y cada paso parecía conducirlos a ninguna parte. Daniel sentía que avanzaban dentro de un sueño sin forma. A su alrededor, todo era blanco, salvo las sombras difusas de sus compañeros. Después de una hora, Tenzin se detuvo. «Escuchen», dijo. Durante un instante todos guardaron silencio. No se oía nada, ni viento, ni crujidos del hielo, ni respiraciones. Era un silencio tan absoluto que parecía absorberlo todo. «¿Qué escuchamos?», preguntó Mariana. Tenzin sonrió. «Justamente eso. Cuando el mundo calla, lo que oyes es tu propio corazón». Daniel cerró los ojos y escuchó. El latido era lento, profundo. Bajo esa calma, emergió un pensamiento. ¿Qué estoy buscando realmente aquí? No era la cumbre, no era gloria, era algo más primitivo, una necesidad de reconciliarse con una parte de sí mismo que había dejado morir junto a su hermano. El grupo siguió avanzando. De pronto la niebla se abrió brevemente y un rayo de luz iluminó un acantilado cercano. Desde allí el glaciar descendía como un río congelado. Daniel se detuvo, hipnotizado por la inmensidad. «Parece infinito», murmuró. «Nada lo es», respondió Tenzin. «Todo se derrite, hasta el hielo más antiguo. Por eso hay que agradecer cada paso que todavía sostiene nuestros pies». Ravi, que venía detrás, se inclinó para ajustar sus botas. «¿Crees que los dioses ven lo que hacemos aquí arriba?», preguntó. Tenzin lo miró con paciencia. «No hay dioses mirando, muchacho. Hay ojos humanos intentando recordar cómo creer». Aquella frase quedó flotando en el aire como una verdad que no necesitaba respuesta. Daniel sintió un temblor en el pecho, una mezcla de humildad y alivio. A media tarde, el viento volvió a soplar, arrastrando la neblina hacia el valle. Por primera vez en días el cielo se abrió. A lo lejos el sol emergía entre los picos, proyectando una luz dorada sobre la nieve. Todos se detuvieron en silencio, mirando el resplandor. «La montaña ha hablado», dijo Tenzin. «¿Y qué dice?», preguntó Mariana. «Que sigamos, pero sin olvidar que el silencio también enseña». Daniel respiró profundamente. Sentía que algo dentro de él se había movido, como si una carga invisible comenzara a disolverse. Ya no era solo un escalador buscando la cima, era un hombre buscando sentido en medio del vacío. Mientras el grupo retomaba el camino, la luz se filtró entre la niebla como un hilo de esperanza. Daniel levantó la vista al cielo y por primera vez no pidió respuestas. Solo agradeció estar vivo para seguir caminando. El aire olía a metal y sal. La temperatura había bajado tanto que el aliento se volvía cristal en el instante. Daniel avanzaba con pasos lentos, sintiendo el crujido del hielo bajo sus crampones. Frente a ellos se extendía una grieta inmensa, tan ancha que el abismo parecía tragarse la luz. Sobre ella, un puente improvisado de escaleras de aluminio unidas por cuerdas temblaba con el viento. Nadie habló durante un largo minuto. Tenzin se adelantó, clavando su piolet en el borde. «Aquí no se piensa demasiado», dijo con voz grave. «Se confía y se cruza. La montaña no espera a los indecisos». Ravi tragó saliva. «¿Y si se rompe?». «Entonces rezas rápido», respondió el guía con una media sonrisa. Mariana, al escuchar eso, soltó un suspiro. «¿Quién irá primero?». «Yo», dijo Daniel sin dudar. El grupo lo observó. Él ajustó el arnés,
comprobó los mosquetones y se colocó en la cuerda de seguridad. Antes de dar el primer paso, miró hacia el horizonte. El cielo era de un azul cruel, y las montañas parecían mirar en silencio. «No mires abajo», se repitió, «solo un paso a la vez». El metal crujió bajo su peso. Cada movimiento debía ser exacto, medido. A la mitad del puente, el viento cambió de dirección. Las escaleras vibraron. Un sonido agudo rasgó el aire. Daniel se detuvo, conteniendo la respiración. El vacío lo llamaba, pero él mantuvo la mirada fija al frente. «Tranquilo, Daniel», gritó Mariana desde la otra orilla. «Solo respira». Él sonrió con ironía. «Eso intento». Avanzó 3 pasos más. Detrás, Tenzing y Ravi observaban atentos. El guía movió los labios en un rezo breve. De pronto, un chasquido retumbó. Una de las cuerdas laterales cedió. El puente se inclinó bruscamente. Daniel cayó de rodillas, aferrándose con ambas manos. «Sujétate», gritó Tenzing, tensando la cuerda de seguridad. El corazón de Daniel golpeaba tan fuerte que apenas escuchaba. Las manos le dolían, el frío le quemaba los dedos. Durante un segundo, el miedo se volvió físico, un enemigo con rostro. «No vine hasta aquí para morir colgado», pensó. Con un rugido de esfuerzo se impulsó y logró estabilizar la estructura. El puente se balanceó, pero resistió. Ravi cerró los ojos murmurando una oración en nepalí. Mariana, con la voz quebrada, gritó: «Ya casi estás, solo un paso más». Daniel apretó los dientes, avanzó, y al fin su bota tocó tierra firme. Tenzin fue el siguiente, cruzando con una serenidad imposible. Luego ayudó a Ravi, que temblaba tanto que parecía no sentir las piernas. Cuando el joven alcanzó el otro lado, cayó de rodillas, respirando entre sollozos. «Pensé que iba a morir». Daniel se arrodilló a su lado. «Todos pensamos eso antes de seguir viviendo». Mariana llegó al final, con el rostro empapado en sudor y lágrimas. «Nunca más vuelvo a cruzar algo así», dijo, riendo con un hilo de voz. «Eso dices ahora», replicó Daniel, «pero cuando mires atrás recordarás que lo lograste». Tenzing miró la grieta y luego al cielo. «Hoy la montaña habló con voz severa», dijo, «pero también nos permitió escuchar nuestro propio coraje». El grupo permaneció un momento en silencio contemplando el abismo. Allí abajo, la oscuridad era infinita, pero sobre ellos, el sol brillaba con una claridad casi divina. Daniel cerró los ojos y sintió una calma que no venía de la seguridad, sino de la fe. «¿Sabes qué pensé cuando el puente se movió?», preguntó a Tenzing. «¿Qué?». «Que tal vez la fe se parece a eso, caminar sobre algo que tiembla, sin saber si va a sostenerte, pero seguir igual». El guía asintió con respeto. «Eso es creer, Daniel. No se trata de certeza, se trata de avanzar». El viento volvió a soplar, más suave ahora, como un suspiro. El abismo seguía ahí, pero ya no parecía una amenaza, sino un recordatorio. Solo quien acepta el miedo puede cruzarlo. El día amaneció con un silencio extraño, pesado, como si el aire contuviera un aviso. El grupo despertó envuelto en una neblina densa que se movía lentamente sobre el glaciar. Daniel abrió los ojos con la mente nublada y el cuerpo agotado. El oxígeno escaseaba, cada respiración era una batalla. Tenzing revisaba el equipo en silencio, mientras Ravi preparaba un poco de té sin levantar la vista. Mariana, pálida, apenas podía sostener la taza entre las manos. «Hoy subiremos», dijo Tenzing rompiendo el silencio. «Pero no busquen velocidad, busquen ritmo. Aquí, quien se apura, se pierde». Daniel asintió, mirando a sus compañeros. Sabía que el cansancio se había vuelto un enemigo invisible. El frío se sentía distinto, más profundo, más cruel. Ajustó las correas de su mochila, respiró hondo y dio el primer paso hacia el ascenso. La ruta se empinaba con cada metro. Las botas hundían la nieve y el viento helado se filtraba entre las capas de ropa como agujas. Mariana caminaba detrás de Daniel, su respiración entrecortada. «No puedo más», susurró. «Sí puedes», respondió él sin girar.
Solo da un paso más, siempre hay uno más. Tenzing los guiaba, su silueta se recortaba contra el blanco infinito. Ravi tropezaba de vez en cuando, su cuerpo delgado luchando contra el peso del equipo. «Resiste, Ravi», le dijo Daniel. «Piensa en tu madre». El joven lo miró con los ojos vidriosos y asintió. «Lo hago todo por ella, señor Daniel. No puedo fallarle». A medida que subían, el mundo parecía encogerse. No había más colores que el blanco del hielo y el gris del cielo. El sonido del viento era constante, como un susurro interminable. Daniel sentía cómo su mente comenzaba a flotar entre la conciencia y el sueño. Pensó en México, en su madre esperándolo con las manos juntas, en la voz de su hermano diciéndole que algunas cumbres no están hechas para los hombres. De pronto un quejido rompió el aire. Mariana cayó de rodillas jadeando. Su piel estaba pálida como el hielo. «Tenzing», gritó Daniel, «está mal». El guía se acercó de inmediato. Puso su mano en la frente de la mujer. «Hipotermia», dijo con voz grave. «Si seguimos, morirá». Daniel la miró. Ella intentaba hablar, pero los labios le temblaban sin emitir sonido. «Llévenme de vuelta», murmuró por fin. «No quiero detenerlos». Daniel negó con firmeza. «No hay cima que valga una vida». Tenzing lo observó aprobando en silencio. Ravi bajó la cabeza, agotado, mientras la nieve empezaba a caer otra vez. La tormenta se formaba con rapidez, envolviendo las montañas en una cortina blanca. «Debemos decidir ya», dijo Tenzing. «Si seguimos, quedaremos atrapados». Daniel miró hacia arriba. A lo lejos, la cumbre se perdía entre las nubes, tan cerca que parecía alcanzable, tan lejos que dolía. Todo su viaje, todo su sacrificio, se resumía en ese instante. Dio un paso hacia adelante, pero luego se detuvo. «Volvemos», dijo al fin. «Nadie se queda atrás». Ravi lo miró con asombro. «¿Renuncias?» Daniel respiró hondo. «No, elijo algo más importante». Tenzing asintió. «Entonces la montaña te bendecirá, aunque no la toques». El grupo comenzó el descenso. El viento soplaba con fuerza creciente. Mariana apenas podía mantenerse en pie, apoyada en Daniel. Ravi avanzaba en silencio, con el rostro cubierto de hielo. Cada paso hacia abajo era una victoria sobre el miedo. Mientras bajaban, Daniel miró una última vez hacia la cima. El sol se abría paso entre las nubes, iluminando el pico con un resplandor dorado. Por un momento, pensó que vio una figura caminando en la distancia, parecida a su hermano. Parpadeó y la imagen desapareció. El viento cambió repentinamente. La tormenta regresaba rugiendo con furia. Daniel apretó el paso sabiendo que cada segundo contaba. El eco de la montaña los envolvió, y en ese sonido había una promesa. La prueba aún no había terminado. El viento rugía como un animal herido, arrastrando la nieve en espirales que cegaban los ojos. Daniel avanzaba a tientas, sosteniendo a Mariana con un brazo y la cuerda con el otro. Cada paso era un desafío contra el propio cuerpo. Tenzing iba al frente, su silueta apenas visible entre la tormenta. Ravi cerraba la marcha jadeando, con los labios morados. La montaña, que antes parecía un templo silencioso, ahora era un monstruo despierto. El frío era tan brutal que el tiempo se volvió confuso. Daniel no sabía si habían pasado minutos u horas. La neblina lo envolvía todo, y el rugido del viento hacía imposible escuchar más allá de unos metros. La cuerda se tensaba y se aflojaba, marcando el único ritmo posible. «Tenzing», gritó Daniel, «no veo nada». El guía giró apenas la cabeza. «Sigue la cuerda, no mires atrás, no mires abajo». Daniel obedeció aunque el miedo lo mordía por dentro. Pensó en su hermano y en las veces que lo había oído decir, que la montaña tenía una forma especial de enseñar humildad. En ese momento, comprendió lo que significaba. El terreno se volvió más estrecho. El viento golpeaba de lado, empujándolos hacia el vacío. Tenzing clavó el piolet y gritó, «Uno a la vez. Hay una cornisa». Daniel ayudó a Mariana a pasar primero. Ella temblaba.
Sus manos apenas sostenían la cuerda. Cuando por fin alcanzó el otro lado, el alivio duró apenas un segundo. Un sonido seco, profundo, retumbó bajo los pies de Daniel. El hielo se agrietó. «¡Daniel! ¡Cuidado!», gritó Ravi. Todo ocurrió en un instante. El suelo se abrió y Daniel cayó. La cuerda se tensó violentamente, deteniendo su caída en seco. Quedó colgando sobre el abismo, con el cuerpo golpeado y el corazón desbocado. La nieve caía en su rostro como agujas. La cuerda crujía y cada segundo parecía eterno. «¡No se acerquen!», gritó. «El hielo está cediendo». El viento le arrancó la voz. Apenas podía oír sus propios pensamientos. Abajo el vacío era absoluto. Nada, solo oscuridad. El vértigo lo invadió y sintió que las fuerzas lo abandonaban. Así debió sentirse Santiago antes de caer, pensó, y entonces algo dentro de él se quebró. Por primera vez no intentó resistir. Cerró los ojos. El ruido del viento se desvaneció poco a poco, reemplazado por un silencio profundo, casi cálido. En ese silencio, escuchó una voz suave, distinta a todas, una voz que no venía de afuera sino de lo más hondo de su ser. «No estás solo». Abrió los ojos. La cuerda seguía tensa, pero su respiración se calmó. Sintió una paz inesperada, una fuerza que no venía del cuerpo. No era el fin, era una promesa. Con un esfuerzo que no sabía que tenía, buscó el piolet colgado a su costado. Lo clavó en el hielo y comenzó a subir centímetro a centímetro. Arriba Tenzing gritaba su nombre una y otra vez. «¡Daniel! ¡Aguanta! ¡Estamos aquí!». «Sigue, hermano», gritó Ravi con la voz rota. Daniel apretó los dientes. El dolor en sus brazos era insoportable, pero no se detuvo. Cada movimiento era un acto de fe. Cuando sus manos por fin alcanzaron el borde, Tenzing se arrodilló y lo tomó del brazo. En ese segundo, Daniel sintió algo imposible de describir, una calidez, un pulso, una certeza. No supo si era Tenzing, la montaña o algo más, pero supo que no era solo una mano humana la que lo sostenía, era algo más grande. Tenzing lo arrastró hacia arriba. Daniel cayó de rodillas jadeando. Ravi lo abrazó entre lágrimas. «Pensé que te perdíamos, señor Daniel». Él lo miró con una sonrisa débil. «Yo también lo pensé, pero alguien no me dejó caer». El viento comenzó a calmarse, como si la montaña también respirara aliviada. Daniel miró hacia el abismo y murmuró: «Santiago, aún no terminé». El silencio volvió, pesado pero sereno. No había victoria ni derrota. Solo vida, suspendida sobre el hielo. El aire seguía ardiendo en los pulmones de Daniel. Se encontraba de rodillas, temblando, mientras el eco de su caída aún retumbaba en su mente. El abismo seguía allí, oscuro e inmenso, pero él estaba vivo. La cuerda colgaba tensa a su lado, manchada de nieve y sangre. Tenzing lo observaba en silencio, con el rostro sereno pero los ojos llenos de algo que Daniel no había visto antes. Respeto. «Te vi caer», dijo el guía con voz grave. «Por un momento pensé que la montaña te reclamaba». Daniel respiró hondo, aún sin comprender cómo seguía allí. «Yo también lo pensé», murmuró. «Pero alguien me sostuvo». Ravi se acercó, arrodillándose junto a él. Sus manos temblaban mientras revisaba el arnés. «Está roto, señor Daniel. Casi se desprende». Daniel lo miró sorprendido. El mosquetón principal colgaba apenas unido por una hebra de metal. Imposible. La cuerda debió haberse cortado. Tenzing lo tomó del hombro. «A veces la montaña no decide sola. Tal vez alguien más te escuchó». El viento sopló suave, casi como una caricia. Daniel levantó la vista hacia el cielo gris. No había sol, solo una luz tenue filtrándose entre las nubes. «No estás solo», recordó aquella voz interior que había oído en el abismo. La sensación lo estremeció, no de miedo, sino de gratitud. «¿Crees que fue un milagro?», preguntó Mariana con voz débil, aún recuperándose. Daniel la miró.
No sé lo que fue. Pero sentí una mano que me levantó cuando ya no podía hacerlo por mí mismo. Tenzing sonrió apenas. Entonces no preguntes más. Hay cosas que no necesitan explicación, solo respeto. El grupo se sentó alrededor de un pequeño hornillo. El frío seguía siendo feroz, pero había una calma distinta, como si la montaña les diera una tregua. Ravi calentaba té con las manos entumecidas. Mariana escribía algunas líneas en su cuaderno. Daniel observaba el vapor elevarse, pensando en todo lo que había ocurrido. ¿Sabes qué pensé cuando me sostenían?, dijo de pronto. Tenzing levantó la mirada. ¿Qué? Que la fe no te salva de caer, pero te enseña a levantarte. El guía asintió sin decir nada. A su manera entendía. El silencio se instaló por un momento, roto solo por el silbido del viento. La neblina comenzaba a disiparse, revelando una extensión de hielo que descendía hacia el valle. Era una belleza salvaje, indómita, casi cruel. Sin embargo, Daniel la veía diferente ahora. Ya no como un desafío, sino como un recordatorio de lo pequeño y lo valioso que era seguir respirando. Mariana levantó la vista de su cuaderno. Cuando vuelva a España contaré esta historia, pero no como una hazaña, sino como un testimonio. Daniel sonrió. Asegúrate de escribir la verdad. ¿Cuál verdad? Que lo imposible a veces solo necesita un instante de fe. Ravi los observaba en silencio. Tenía los ojos brillantes. Cuando estaba por caer, recé. No sabía a quién. Solo pedí que no te soltaras. Daniel le tocó el hombro. Entonces fue tu oración la que me sostuvo. Tenzing se levantó y ajustó su mochila. Descansamos una hora más y seguimos. El clima mejora. La montaña ya nos permitió pasar. Daniel lo miró con una gratitud silenciosa. Se puso de pie y volvió a contemplar el abismo del que había salido. Sentía que algo dentro de él había cambiado de forma definitiva. Tenzing, dijo de pronto, ¿alguna vez dudaste aquí arriba? El guía sonrió con calma. Cada día, pero el miedo también puede ser un maestro si aprendes a escucharlo. Daniel asintió, comprendiendo por fin lo que su hermano había querido decir cuando hablaba de la fe en medio del hielo. No se trataba de sobrevivir, se trataba de entender que incluso en la caída hay manos que no se ven pero que nunca te dejan solo. El sol asomó débilmente entre las nubes, tiñendo la nieve con un brillo dorado. Daniel respiró profundo, sintiendo el calor mínimo de esa luz. En su interior, algo se encendía de nuevo, algo que ni la montaña ni el miedo podían apagar. La noche había sido larga, pero el amanecer llegó con un resplandor inesperado. El cielo, antes gris y severo, se abrió en tonos de oro y cobre que bañaban las cumbres del Himalaya. Daniel se incorporó lentamente. Le dolían los brazos, las piernas, incluso los pensamientos. Sin embargo, estaba vivo. Esa simple certeza bastaba para llenarle el pecho. Tenzing lo observó desde una roca cercana, envuelto en su abrigo. «El sol salió para ti hoy», dijo, con una sonrisa leve. Daniel lo miró, exhausto pero sereno. «No solo para mí, también para los que siguen respirando». A su lado, Mariana abría los ojos con dificultad. Tenía la piel pálida, pero la fiebre había cedido. Ravi la cubría con una manta y murmuraba oraciones. «Está mejor», dijo el joven esperanzado. Daniel asintió, sintiendo una gratitud que no necesitaba palabras. El aire estaba quieto, como si la montaña también descansara. La tormenta se había retirado, dejando un silencio que no era vacío, sino plenitud. Daniel se levantó despacio y caminó unos pasos. Frente a él se extendía la inmensidad blanca del glaciar. El sol ascendía lentamente, pintando la nieve de destellos dorados. «Es hermoso», susurró Mariana apenas audible. «Sí», respondió Daniel, «pero no para conquistar, sino para recordar». Tenzing se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Podríamos intentar subir un poco más. La cumbre no está lejos». Daniel lo miró, pensativo. «¿Y dejarla a ella sola?» «Podríamos turnarnos». Daniel negó con calma. «No. Ya llegamos lo suficientemente alto.
El guía lo observó en silencio. Había algo en la mirada de Daniel, una luz distinta, no la de la ambición, sino la de la comprensión. «Entonces baja con la frente en alto», dijo Tenzing, «porque elegiste la cima correcta». Daniel respiró profundamente. Sabía que esa decisión lo definiría más que cualquier conquista. Se arrodilló junto a Mariana y le tomó la mano. «No te preocupes», le dijo con una sonrisa cansada. «No necesitábamos esa cumbre para tocar el cielo». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿De verdad crees que todo esto tuvo sentido?» «Sí», respondió él sin dudar, «porque seguimos aquí, y eso ya es un milagro». Ravi se acercó cargando parte del equipo. «El clima empeora otra vez. Debemos bajar antes del mediodía». «Lo sé», dijo Daniel. «Empaca solo lo necesario, lo demás déjalo». Mientras preparaban la marcha, Daniel se detuvo un instante para mirar el horizonte. Las nubes se alejaban lentamente, dejando entrever la silueta del Everest, majestuosa e inalcanzable. Sonrió, sin rencor. Había venido buscando la gloria y encontraba algo infinitamente más valioso: la paz. Antes de partir, Tenzing clavó una pequeña bandera de oración en la nieve. «Para los que suben y no regresan», murmuró. Daniel sacó de su bolsillo la piedra que llevaba desde México, la misma que había dejado en el altar días atrás, pero que había recuperado antes del ascenso. La colocó junto a la bandera. «Y para los que aprendieron que no hace falta llegar a la cima para sentirse más cerca del cielo». El viento sopló con suavidad, moviendo las telas de colores. Las palabras impresas en ellas, compasión, coraje, fe, ondeaban como si la montaña las hiciera suyas. Comenzaron el descenso. Cada paso era una mezcla de alivio y tristeza. Mariana se apoyaba en Daniel, y Ravi caminaba detrás, cargando lo esencial. El sol lo seguía, bañando su camino con una luz tibia que contrastaba con el hielo. A medio trayecto, Daniel se detuvo y miró atrás. Las cumbres parecían doradas, inmóviles, eternas. «Gracias», susurró al viento. Tenzing lo oyó y sonrió sin volverse. «Ella te escuchó, siempre escucha». El grupo continuó descendiendo, dejando atrás la línea invisible donde la vida se encuentra con el cielo, y en medio del silencio luminoso del amanecer, Daniel entendió que su viaje no había sido una derrota, sino una revelación. La fe no se mide por la altura que alcanzas, sino por el amor que te hace seguir caminando. El silencio acompañó cada paso del regreso. El viento había amainado, pero el frío seguía siendo una sombra constante. Daniel descendía con el cuerpo cansado, las piernas rígidas y una extraña serenidad que no había sentido antes. Detrás de él, Tenzing guiaba a Ravi, que comenzaba a mostrar señales de agotamiento extremo. Mariana, todavía débil, se apoyaba en un bastón improvisado. El sol lo seguía desde lo alto, difuso entre las nubes que empezaban a cerrarse otra vez. «Despacio», dijo Tenzing. «El descenso mata más que la subida. El cuerpo cree que todo terminó, y ahí es cuando se olvida de luchar». Daniel asintió. Sabía que tenía razón. La montaña no perdonaba la distracción. A medida que bajaban, el paisaje cambiaba. Los tonos azules del hielo daban paso a un blanco más sucio, más real. La nieve se mezclaba con piedras y marcas de antiguas expediciones, restos de cuerdas, carpas rotas, señales de quienes habían pasado antes y no regresaron. Daniel sintió un nudo en el estómago. «Cada objeto aquí cuenta una historia», murmuró. «Sí», respondió Tenzing. «La montaña guarda todo lo que le damos, incluso nuestros errores». A media jornada Ravi comenzó a toser con fuerza. Se detuvo, doblándose sobre las rodillas. «No puedo», jadeó. «No siento las piernas». Daniel se acercó de inmediato. «Si descansamos demasiado, el frío nos atrapará. Aguanta un poco más». Ravi levantó la vista con los labios partidos. «No puedo». Daniel miró a Tenzing. El guía frunció el ceño. «Está al límite. El cuerpo no soporta más altura, tenemos que ayudarlo». Sin pensarlo,
Daniel se quitó parte del equipo y lo colocó en su propia mochila. Luego pasó el brazo por debajo del joven y lo sostuvo. «Apóyate en mí. Vamos juntos». Ravi intentó protestar. «No puedo dejar que me cargue, señor Daniel». «Entonces no me lo dejas, lo compartes», dijo él con una sonrisa cansada. Subimos juntos, bajamos juntos. El peso era brutal. Cada paso dolía como fuego en las piernas. Pero Daniel no se detuvo. En cada respiración escuchaba el eco de la voz de su hermano, aquella que le enseñó que el liderazgo no era gritar más fuerte, sino ofrecer el hombro cuando nadie más puede hacerlo. Mariana lo seguía de cerca, sosteniendo la cuerda. Observaba a Daniel con una mezcla de admiración y tristeza. Sabía que aquel hombre ya no buscaba una cumbre, sino algo mucho más profundo. Horas después, alcanzaron una zona más estable. El aire era apenas más denso, pero suficiente para devolverles un poco de energía. Tenzin preparó un pequeño fuego con restos de queroseno. Ravi se dejó caer exhausto, con la cabeza apoyada en las rodillas. «¿Lo lograste?», le dijo Daniel. «No, señor», susurró el joven. «Lo logramos». El silencio que siguió fue cálido. Por primera vez, la montaña parecía escuchar sin juzgar. El fuego chispeaba débilmente, reflejando destellos en los ojos de todos. Mariana abrió su cuaderno y comenzó a escribir sin mirar a nadie. «¿Qué escribes?», preguntó Daniel. «Un recuerdo», respondió ella, «para no olvidar que la fe también se construye con cansancio». El viento sopló con suavidad, levantando pequeños copos que giraban en el aire. Tenzin, siempre sereno, habló sin mirar a nadie. «En mi pueblo decimos que quien baja con vida lleva la montaña dentro». Daniel lo miró pensativo. «Entonces supongo que ya no me dejará nunca». «No», dijo el guía, «pero no temas, no es una carga, es un maestro». La tarde avanzaba y el sol se hundía detrás de los picos lejanos. Daniel observó el horizonte, donde el cielo se teñía de rojo. Había dolor en su cuerpo, pero paz en su alma. Ravi dormía, Mariana escribía, y Tenzin vigilaba el fuego con una calma ancestral. En ese momento, Daniel comprendió algo. No todas las montañas se suben para alcanzarlas. Algunas solo se escalan para aprender a bajar diferente. El fuego comenzó a extinguirse y el silencio volvió, envolviéndolos con la misma suavidad con que el viento acariciaba la nieve. El descenso los llevó hasta una planicie amplia, donde el viento soplaba más suave y el aire se sentía casi cálido. Después de días entre el hielo y la tormenta, el sonido del agua derretida corriendo entre las piedras les pareció un milagro. Daniel se detuvo un momento y cerró los ojos. Escuchó el murmullo del valle, tan distinto al rugido cruel de las alturas. Era como si la montaña les diera permiso de descansar. Tenzin miró alrededor, reconociendo el terreno con calma. «Estamos cerca del Valle del Silencio», dijo. «Un lugar donde los monjes vienen a meditar. Aquí el alma puede oírse sin distracción». Mariana lo observó con curiosidad. «¿Y qué escuchan los que vienen aquí?» El guía sonrió. «Depende de lo que traigan en el corazón». Ravi caminaba despacio, aún débil, pero con el rostro más sereno. Daniel lo seguía de cerca, atento. El joven lo miró y dijo en voz baja: «Cuando estaba allá arriba, pensé que iba a morir. Ahora siento que nací otra vez». Daniel asintió. «Tal vez la montaña mata solo para enseñar a vivir». Llegaron a un pequeño monasterio de piedra, perdido entre las rocas. Las paredes estaban cubiertas de banderas de oración, viejas y descoloridas por el viento. Un monje anciano salió a recibirlos. Sus ojos eran claros como el cielo después de la tormenta. «Bienvenidos», dijo con un tono que parecía música. «La montaña los ha devuelto». Tenzin inclinó la cabeza con respeto. «Venimos a agradecer». El monje los guió hacia el interior. Había incienso, silencio y un calor que no venía del fuego sino de la paz. Daniel se sentó en el suelo, sintiendo por primera vez en semanas que podía soltar el peso de su cuerpo. Cerró los ojos. En su mente aparecieron imágenes. El rostro de su hermano, la cuerda tensándose,
la mano que lo sostuvo al borde del abismo. No buscó entenderlo, solo dio gracias. El monje se acercó y le habló con voz suave. Muchos vienen buscando respuestas. Pero las respuestas no viven en la cima, sino en el descenso. Daniel abrió los ojos. Lo sé ahora. Subí para escapar de mi culpa y bajé entendiendo que nunca estuve solo. El anciano asintió. Entonces ya encontraste lo que viniste a buscar. Afuera, Mariana escribía en su libreta mientras Ravi ofrecía té a los monjes. La calma del lugar parecía envolverlo todo. Tenzin observaba en silencio, con la mirada fija en las banderas que ondeaban sobre el valle. Daniel se acercó a él. «Gracias por no dejarme rendir», dijo. Tenzin lo miró con serenidad. «Yo no hice nada, solo te mostré el camino. El resto fue tu fe». Daniel sonrió. «¿Crees que la montaña me perdonó?» «No tenía que hacerlo», respondió el guía. «Ella nunca juzga, solo refleja lo que llevamos dentro». El grupo pasó el resto del día en silencio. Había algo sagrado en ese descanso. Mariana compartió con Daniel las páginas que había escrito. «Quiero llamarlo El hombre que volvió del abismo». Él leyó en silencio algunas líneas y asintió. «Ese hombre ya no soy yo». «Entonces escríbelo tú», dijo ella, entregándole el cuaderno. Daniel lo tomó, sorprendido. Las palabras de Mariana le parecieron un regalo y una despedida al mismo tiempo. «Tal vez lo haga», respondió, «pero no para contar cómo subí, sino cómo aprendí a bajar». El sol comenzaba a caer detrás de las montañas. El valle se teñía de tonos anaranjados y violetas. El viento traía consigo el sonido distante de campanas. Ravi encendió una vela frente a las piedras del monasterio y murmuró una oración en su idioma. Daniel lo imitó en silencio. Por primera vez, su mente estaba quieta. No había prisa, ni miedo, ni culpa, solo gratitud. Tenzin se acercó y dijo en voz baja, «Subiste la montaña que llevabas dentro. Ahora puedes regresar a casa». Daniel asintió, mirando el horizonte. El Valle del Silencio hacía honor a su nombre. No había ruido, pero todo hablaba. El regreso a Katmandú fue silencioso, casi melancólico. La ciudad vibraba con vida, con voces, con aromas, con el caos que contrastaba brutalmente con la quietud del Himalaya. Daniel caminaba entre las calles polvorientas con una sensación extraña de irrealidad. Los sonidos del mercado, los colores de las telas, el humo del incienso, todo le parecía nuevo, como si lo viera por primera vez. Había cambiado. Lo sabía en el pecho, en la mirada, en la forma de respirar. Tenzin se detuvo frente a una pequeña capilla budista en la esquina de la plaza. «Aquí termina mi camino», dijo. «El tuyo sigue». Daniel lo miró con gratitud. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que hacerlo», respondió el guía con una sonrisa apacible. «Solo vive de una manera que honre lo que aprendiste allá arriba». Ravi los alcanzó, cargando su mochila desgastada. «Mi madre me espera», dijo con una sonrisa tímida. «Gracias por todo, señor Daniel». Él le abrazó con fuerza. «No me llames señor. Llamémonos hermanos». Los ojos del joven brillaron. «Entonces adiós, hermano». Mariana se despidió de Tenzin con un gesto de respeto. «Tu historia quedará escrita», dijo ella. Él negó suavemente. «No escribas sobre mí. Escribe sobre el hombre que regresó del hielo con el corazón despierto». Aquella noche, en su habitación del hostal, Daniel abrió el cuaderno que Mariana le había dado. Las páginas en blanco parecían esperarlo. Tomó una pluma y comenzó a escribir. «No subí al Everest, pero encontré algo más alto, el perdón». Se detuvo, respirando hondo. Miró por la ventana. A lo lejos, la silueta de las montañas se dibujaba contra el cielo estrellado. No eran un desafío, sino una promesa cumplida. Días después, regresó a México. El aire cálido y el bullicio de su ciudad lo recibieron con ternura. Caminó hasta la iglesia donde su madre solía rezar. El mismo olor a cera, el mismo eco de las campanas. Se sentó en la última banca, cerró los ojos y sonrió. No pidió nada,
No explicó nada, solo agradeció. Al salir, un grupo de niños corría por la calle. Uno de ellos tropezó y cayó. Daniel se acercó instintivamente y lo levantó. El niño lo miró y dijo, «Gracias, señor». Daniel se agachó a su altura y respondió, «A veces solo hace falta una mano en el momento justo». El pequeño sonrió y siguió corriendo. Daniel lo observó perderse entre la gente. Aquel gesto sencillo lo conmovió profundamente. Era como si la vida le devolviera, en una imagen cotidiana, aquello que había vivido al borde del abismo. Esa noche, encendió una vela frente a una fotografía de su hermano Santiago. La colocó en la ventana, donde la brisa la hacía titilar. «Lo logré, hermano», susurró. «No la cima, pero sí lo que buscaba. Encontré paz, y encontré a Dios, no allá arriba, sino aquí dentro». Se quedó en silencio largo rato, viendo cómo la llama danzaba suavemente. Recordó la voz de Tenzin, el coraje de Rabi, las palabras de Mariana. Todos ellos formaban parte de su ascenso, de su descenso, de su transformación. El sonido lejano de una campana le recordó algo más. Las historias no terminan, solo cambian de forma. Cerró el cuaderno con una sonrisa tranquila. Si esta historia te tocó el corazón, diría su voz al final, suscríbete para seguir descubriendo relatos de fe y esperanza, porque las montañas pueden estar lejos, pero los milagros suceden aquí, donde decides no rendirte. Miró hacia el cielo, donde la noche mexicana brillaba con la misma luz que había visto en el Himalaya. Tal vez, pensó, esa era la verdadera cima. Aprender que el amor, la fe y la gratitud pesan menos que cualquier mochila. En el reflejo del vidrio, creyó ver a su hermano sonreír. No se asustó. No era una visión, sino un eco de su propio corazón. La llama seguía viva. Y aunque la montaña quedara lejos, Daniel supo que una parte de su luz siempre permanecería allí, en ese punto donde el cielo y la tierra se tocan.